Si uno ve un mapa de pobreza, los que hace el Coneval, prácticamente la pobreza sigue el camino de las dos grandes sierras que tenemos en este país, ¿no? Pero por supuesto irradia también gran parte de esta pobreza en los centros urbanos. El resumen es muy sencillo: la mayor cantidad de pobres en una población predominantemente urbana estará ahí donde están los centros urbanos, será pobreza urbana. Y lo que platicábamos al inicio justamente es cómo se da esta situación en el propio estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo estamos viviendo el proceso de despoblamiento de los municipios rurales que se vive a nivel nacional. Desde hace varios años los municipios rurales, es decir, donde la mayor parte de la población vive en comunidades de menos de 2.500 habitantes, han ido despoblándose. ¿Por qué se han ido despoblando? Hay muchas razones. La principal es la situación del campo. Son rurales precisamente porque se dedican al campo predominantemente, pero no solamente tenemos esa situación que discutirla o verla. Hay un bienestar diferencial. Hay mucha gente que emigra de estos municipios rurales, a pesar de que esté desempleada o subempleada, porque tiene mayores condiciones de vida en las zonas urbanas. Este despoblamiento, pareciera que los datos del INEGI dicen lo contrario, porque de pronto el INEGI dice que las poblaciones rurales en México están creciendo. En realidad es una falsedad. Si solamente nos atenemos a los datos va a ser verdadero, pero es una falsedad porque más bien las poblaciones rurales de la zona de Pachuca y de Mineral de la Reforma están siendo absorbidas por la zona metropolitana, y entonces de pronto aparece como si estuvieran creciendo esas poblaciones rurales en esta zona, pero cuando en realidad lo que estamos viendo son dos procesos distintos. Estos dos procesos distintos, ¿no?, nos hablan justamente de realidades que hay que abordar también en forma distinta, y un problema general para el estado de Hidalgo. El problema general para el estado de Hidalgo es, lo podemos resumir, que no es un asunto de las asociaciones entre lo público y lo privado, que ahora se pretende. Esa asociación ya está presente desde hace mucho. El problema que tenemos es de que la orientación del gasto ha seguido un interés muy particular en el estado de Hidalgo, y es el de los negocios. Y es el de los negocios, de la clase política y un sector de los empresarios de la construcción locales. ¿Qué es lo que hemos observado en los últimos años en el estado de Hidalgo? El mayor crecimiento se da en este sur y la inversión se da en este sur. ¿Quiénes son los principales beneficiados en ella? Bueno, pues no son los migrantes que alimentan este proceso en su mayor parte de crecimiento, no son los migrantes de la zona norte del estado, no son los migrantes de las zonas rurales de los estados cercanos. No, en realidad esta inversión se da sobre todo para el desarrollo inmobiliario. Y lo podemos medir, porque en efecto se puede medir por el gasto público y en dónde se originan las iniciativas y quiénes son los beneficiados. Desde Manuel Camacho Solís, ¿no?, desde que Manuel Camacho Solís era regente y pertenecía al PRI, ¿no?, en aquella época, ¿no?, siempre se les ha antojado poner una ciudad en la zona de Tizayuca, Zapotlán y Videzontepec. Aproximadamente las dimensiones de esa ciudad no han cambiado. Camacho Solís dijo 2 millones, ¿no? KH, que se acercó a esa cifra también, y esto de proyecto fallido, afortunadamente, por lo menos en términos de su aprobación en lo que era el cabildo de la ciudad de Pachuca, de la ciudad escudo, ¿no? La ciudad escudo es una ciudad que iba a empezar a unos cuantos metros de aquí y que iba a tener 2 millones de habitantes como objetivo. Entonces prácticamente se les ha antojado esta región del Valle de Tizayuca, de San Javier, ¿no?, de lo que era
desde la antigua hacienda de Santa Lucía, que está en el Estado de México, hasta la antigua hacienda de San Javier, que nos encontramos en ello, ¿no? Se les ha antojado para 2 millones de habitantes. ¿Por qué se les antoja y cuál es el sentido de esto? Bueno, la razón es muy sencilla, son negocios. Muchos de los políticos locales están peleados entre ellos, pero cuando hacen negocios lo hacen pacíficamente. Así que está el grupo de los 10, ¿no? Los constructores, que son prácticamente los que son los planeadores de este estado. Y la orientación del gasto público va hacia allá. No importa que estemos en una situación extremadamente rara. Tenemos una sobreoferta y una sobredemanda al mismo tiempo en el mercado de la vivienda. Lo que pasa es que están en segmentos distintos. La mayor parte de la demanda, si fuera para atender la demanda de nueva vivienda, tendría que ser para la gran masa de la población que migra a las zonas urbanas. Estos son migrantes que ganan menos de 5 salarios mínimos. Cuando la oferta se da para aquellos que cuentan con Infonavit, así nos presentamos ante situaciones tan irracionales como que hay gente que ejerce su crédito de Infonavit pero vive en Chiapas. ¿Sí? ¿Por qué se hace así? Porque en Chiapas no existe la oferta y en cambio le otorgan el crédito en otro estado, aunque pareciera que es un beneficio para esa persona, finalmente se convierte en un problema y el propio censo nos arroja un 35% de casas desocupadas en gran parte de estas zonas urbanas. Entonces, la política económica se ha dirigido hacia allá en este estado. Habría que debatir cuál es lo mejor para la política económica a nivel nacional. Yo creo que ciertamente no se pueden corregir todos los problemas, pero aún con el gasto, aún antes de recurrir al control de la moneda, a lo mejor así que contrario un poco a lo que dice nuestro ponente anterior, yo creo que con lo que existe, pero una reorientación, es posible otro México y otro estado de Hidalgo. Este estado pasaba de 2.000 millones, como decía, a 27.600 millones. Y en ese trayecto, lo que hemos observado es el crecimiento de una clase empresarial que no existía antes. La clase empresarial, algunos eran pillos, ¿no? Algunos estaban cercanos al gobierno del estado, otros eran muy trabajadores, ¿no? Pero todos pertenecían a un cierto nivel que no era superado. Éramos un estado eminentemente pobre, ¿no? Y ahora observamos desarrollos inmobiliarios, no solamente los de los fraccionamientos que dan el negocio, de 40.000 casas, 9.000 casas, ¿no? Sino también observamos como el de la zona plateada, ¿no? Que es para alojar a los dueños del negocio. Y esa es una realidad reciente. Y en eso va todo. Yo no sé si fueron 1.000 o 2.000 millones los de la zona plateada. Hay un debate ahí, ¿no? Medio soterrado porque nadie lo quiere soltar. Lo cierto es que la zona plateada tiene una infraestructura urbana para los ciudadanos que está cercada. Yo lo que proponía es que había que dinamitarla, esa barda. Pasando esa barda está el Huizmí, que es una zona de alta pobreza en esta ciudad. Del otro lado está Venta Prieta y después Santa Julia. Entonces está rodeado de zonas pobres, ¿no? El gueto, donde los ricos compran, se divierten y viven, que es un evento nuevo en Pachuca. En Pachuca, el pobre, el rico y el villano se daban la mano y convivían en la arena afición, en el prostíbulo, en el mercado, ¿no? Donde fuera necesario. Y esa es una característica muy particular de Pachuca. Esta realidad estatal lo que hace es destruir eso. Y por supuesto, entonces también me parece que hay un México posible, un Hidalgo posible. Si antes había imposibilidades por tener 2.000 millones de pesos, ahora con 27.600 las posibilidades son muy amplias. Pero observemos simplemente lo que se gestionó, que es bueno que se haya gestionado, esos 150 millones de pesos para reservas territoriales. ¿Dónde son esas reservas territoriales y para qué se van a destinar?
son reservas territoriales para el negocio inmobiliario. En las zonas de altísimo crecimiento donde deberíamos regularla como Estado. Ya no deberíamos dejar que crezca y menos de esa forma. El crecimiento ha sido anárquico, disperso, que ha puesto en crisis a los servicios municipales en gran parte de la zona sur del Estado, y entonces lo que estamos viviendo es justamente los resultados de un interés muy particular de la clase gobernante y esta nueva clase de empresarios en el Estado de Hidalgo. ¿Se tiene que invertir en el sur? Sí, por supuesto que se tiene que invertir en el sur. Cuando tenemos una zona de altísimo crecimiento, como yo decía, la zona de mayor crecimiento de Latinoamérica, se tiene que invertir. El problema es dónde invertimos. ¿Y para qué invertimos? 1.500 hectáreas, para eso se invirtió el gobierno del Estado en la zona de Tizayuca y Zapotlán. Es una inversión que está ahí y que algunos dicen, qué lástima, en el milenio me parece que hasta cuentan los días, no, es de la refinería, ¿no? Pero varios cuentan los días en que no se ha aprobado el aeropuerto, ¿no? El problema no es el aeropuerto, sino lo que viene cercano. Como ya decíamos, la vivienda debería ser, la inversión en viviendas debería ser para aquellos que tienen menos de 5 salarios mínimos. En el caso, por ejemplo, de los barrios altos de Pachuca, eso corresponde al 75% de la población. Y sin embargo, estamos haciendo lo contrario. Estamos invirtiendo para el 20 o el 20%, 25% de la población. Eso es lo que se está haciendo. Tiene que haber una reorientación en ese sentido del propio gasto público. Y por supuesto, tiene que haber una inversión en el sur, pero tiene que ser para contener gran parte de lo anárquico que ha sido el crecimiento. Simplemente hay que ver en lo que se va a convertir a Totonilco de Tula y a Quitalaquia. Van a poner Puerto Seco y entonces surgen las trompetas, ¿no? Van a poner la procesadora de agua, ¿no? Y entonces otra vez las trompetas, ¿no? Y los titulares, ¿sí? Pero van a poner 2 millones de habitantes en la ciudad bicentenaria y además la refinería en una zona que está catalogada como problemática de términos ecológicos. Entonces, por eso decía que la tendencia del gobierno es seguir la tendencia, y es una mala tendencia, como muchas que existen en este país. Habría que revertirla, controlarla, moderarla. En ese sentido, estamos creciendo en esta zona del sur del estado con una bajísima densidad. En ningún otro lugar del país se crece con tan baja densidad. Y esto, por supuesto, ha planteado problemas al propio Mineral de la Reforma. En algún momento ellos se quedaron, no recuerdo si con una veintena de policías, hace algunos años, ¿no? Simplemente no había policía, ¿no? Estamos creciendo con muy baja densidad. 40.000 casas, ¿no? 9.000. ¿Quién va a hacer la infraestructura? Cuando hubo un foro a nivel nacional de vivienda, justamente platicábamos esto. Quien pone la inversión que le da el plusvalor es la sociedad, y esto es a través del gobierno. Pero quien recupera las ganancias, la plusvalía, plusvalor como lo quieren poner, son las empresas privadas. Esto está completamente documentado. Si se vendieran al costo, o a nivel del, o para decirlo en otras palabras, las empresas inmobiliarias no ganan con la construcción.